Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva clase más de esta serie de videos en la cual estamos desarrollando una página web desde cero y que prácticamente haciendo un recordatorio habíamos hecho ya anteriores dos videos que básicamente hemos construido de acuerdo a este mockup que habíamos propuesto, en la cual tenemos un encabezado, en la cual está nuestro logo, también tenemos una barra de menú. También tenemos un slider, una sección sobre mí, una sección de noticias, una galería de fotos, una sección de contactos y también tenemos aquí nuestro respectivo formulario. Y básicamente también tenemos aquí lo que es nuestro pie de página. Entonces, en el primer video que habíamos realizado es estructurar de manera adecuada con el uso del lenguaje de marcado que es HTML, la cual habíamos colocado aquí la parte estructural de metadatos de nuestra página, en la parte de Head. También habíamos colocado aquí la parte donde se va a visualizar nuestro contenido, en la parte de Body, donde aquí tenemos el encabezado, el menú, el slider, sobre mí, noticias, galería, contactos y también lo que es el pie de página. Entonces, eso es todo lo que habíamos realizado en el primer video. Y en un segundo video habíamos ya incorporado lo que es las hojas de estilo. Simplemente aquí tenemos ya ese archivo de estilos.css en la cual habíamos realizado todo este código para poderle, en este caso, dar una apariencia como lo estamos observando ahora en nuestra página. Bien, entonces aquí tenemos ya lo que es el encabezado, tenemos nuestro menú, nuestro slider, que básicamente en esta clase vamos a colocarlo ya de manera interactiva, no simplemente como una foto. También tenemos aquí la sección sobre mí, la sección noticias, la sección galería de fotos, la sección de contactos, en la cual hemos incorporado aquí Google Maps en nuestro proyecto. Y también aquí está nuestro formulario y finalmente nuestro pie de página. Entonces, en base a este proyecto vamos a continuar en esta clase como primer punto, darle una mejor apariencia a nuestro proyecto y como segundo punto, hacerlo responsivo a este proyecto web. Entonces, que básicamente si por ejemplo lo hacemos un poco más pequeño en nuestro navegador, podemos observar que se distorsiona bastante nuestra información, ¿no? No se adecua en este caso como lo vemos tal vez en otras páginas web. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta clase, en la cual vamos a tener como ayuda a la librería de Bootstrap y obviamente también a la librería que en este caso es Font Awesome. Entonces, comenzando con el proyecto, en primera instancia vamos a ir aquí a la página de getbootstrap.com y básicamente para poder incluir y descargar obviamente esta librería podemos dar clic aquí en este botoncito Download. Eso nos va a redirigir a una página donde vamos a poder incluir de dos maneras, en este caso Bootstrap. Una de las primeras maneras es descargando los archivos e incluirlos ya en nuestro proyecto, que en este caso nos va a proveer una hoja de estilo y también un archivo de JavaScript. Y que también nos dice que debemos, aparte de que podamos incluir lo que es Bootstrap, tenemos que incluir lo que es la librería de jQuery y también lo que es de popper.js. Entonces, esa es una de las maneras y esa es la que vamos a realizarlo ahora. Pero sin antes recordar, también tenemos la otra manera en la cual es simplemente copiar todo este código y pegarlo en nuestro proyecto y de la misma forma también para poder incluir jQuery y también popper.js es también simplemente copiar e incluirlo en nuestro proyecto. Pero esto simplemente funcionaría si es que tenemos una conexión, en este caso continua a lo que es internet. Pero sin en cambio, cuando descargamos los archivos, necesariamente no necesitamos de lo que es la integración de internet en nuestro proyecto, ¿no? Para poder desarrollar fluidamente. Entonces, básicamente vamos a aquí descargar, damos aquí clic en Download. Ahí se nos descarga de manera automática ya nuestro archivo Bootstrap en su versión que en este caso es 4.5.2. Entonces vamos a abrir la carpeta donde está almacenando aquí Bootstrap. Ahí podemos observar que tenemos ya descargado y aquí también yo anteriormente ya lo había extraído. Y podemos observar que tenemos aquí dos carpetas, uno que es CSS y otro que es JS. Entonces básicamente vamos a incluir esos archivos a nuestro proyecto web. Entonces aquí voy a abrir nuestra carpeta de nuestro proyecto web y
en primera instancia vamos a ingresar a la carpeta CSS. Entonces aquí vamos a copiar simplemente este archivo que dice bootstrap.min. En este caso CSS. Entonces control C, vamos a nuestro proyecto y vamos a ir a nuestra carpeta donde también tenemos almacenado nuestras hojas de estilo. Entonces vamos en CSS y simplemente aquí lo pegamos. Entonces ahí ya tenemos ya incluido la librería de Bootstrap en su hoja de estilo. Ahora, aquí también tenemos que incluir lo que es JavaScript o el archivo de bootstrap.min.js a nuestro proyecto. ¿Para qué? Para poderle dar interactividad, por ejemplo, hacer el uso de lo que es el famoso carrusel. Entonces, básicamente, aquí en nuestro proyecto, bueno, vamos a copiar este archivo, control C, y aquí en nuestro proyecto observamos que no tenemos esa carpeta donde almacenamos archivos JavaScript. Entonces, simplemente podemos crearlo, dando clic derecho, nuevo, directorio carpeta, y aquí colocamos JS, y dentro de esta carpeta vamos a colocar ese archivo de bootstrap.min.js. Bien, entonces con eso ya tendríamos incluido Bootstrap directamente en nuestro proyecto, pero tomemos en cuenta que tenemos que también incluir jQuery y también debemos de incluir lo que es popper.js. Entonces, para poder descargar estas dos librerías, básicamente podemos recurrir a esa sección del código que nos muestra Bootstrap, que básicamente vamos a copiar toda esta URL, que en primera instancia es jQuery. Entonces control C, vamos a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador y simplemente lo pegamos y damos enter, y básicamente ya tendríamos aquí todo el código de jQuery en su versión 3.5.1. Para poder guardar este archivo en nuestro proyecto, básicamente podemos ir aquí en la parte de menú de nuestro navegador, damos clic en este icono de 3 puntos, vamos a ir a la parte donde dice la opción más herramientas y vamos a ir a esta opción que dice guardar con página como. Entonces simplemente damos clic y prácticamente, bueno, aquí ya estamos dentro de nuestro proyecto, maquetación web. Vamos a ir a la carpeta JS y ahí simplemente lo dejamos tal como está con ese nombre y le damos save o guardar en este caso. Entonces se guardó ahí ya nuestro archivo. Luego podemos también copiar esta URL para poder descargar popper.js. Abrimos nuevamente una nueva pestaña de nuestro navegador, pegamos esa URL, damos enter y básicamente ya también tendríamos aquí el código fuente de popper.js. Entonces descargamos simplemente dando aquí en esta opción y diciendo en este caso guardar página com. Entonces damos en save y prácticamente ya tendríamos descargado, incluido también ya esa librería de popper.js. Entonces con ello básicamente ya podemos comenzar, ir a nuestro proyecto y aquí simplemente en index.html en primera instancia, bueno, vamos a ordenar nuestro código, en la cual aquí antes de nuestra hoja de estilo vamos a incluir lo que es la librería de Bootstrap. Entonces vamos a colocar aquí el link y vamos aquí a colocar, bueno, vamos a acceder en este caso a la carpeta CSS y vamos a incluir lo que es bootstrap.min.css. Aparte de ello, aquí tenemos una etiqueta JavaScript, que básicamente todos los JavaScript, como recomendación, siempre es bueno llevarlo a la parte final de nuestro proyecto. Entonces, eso quiere decir que antes de cerrar el body, vamos a colocar todas nuestras librerías de JavaScript. Por ejemplo, podemos colocar librerías y archivos JS. Bien, entonces aquí vamos a simplemente pegar ese script, guardamos cambios y por recomendación también debemos de incluir antes los archivos de jQuery y también de popper.js. Entonces aquí vamos a escribir script a la etiqueta con el atributo src y aquí vamos a ingresar a la carpeta js y vamos a en primera instancia incluir jQuery en su versión 3.5.1. Luego vamos a incluir aquí script y vamos a incluir también a lo que es popper.min.js. Y una vez que están incluidos estas dos librerías antes de cualquier otra librería, entonces ya debajo, después de font.awesome, podemos incluir ya lo que es el archivo de JavaScript de lo que es Bootstrap.
Entonces aquí podemos buscar que tenemos el archivo de bootstrap.min.js. Entonces lo incluimos y quedaría de esa manera ya nuestro proyecto. Bien, entonces con eso ya podríamos empezar a trabajar ya en nuestra página web. Entonces aquí podemos observar que no hemos tenido casi muchos cambios, simplemente que aquí tal vez se ha hecho un padding. Entonces eso lo vamos a ir arreglando a medida que vayamos, en este caso, modificando ya mediante Bootstrap nuestra página. Bien, entonces si ustedes observan, aquí, bueno, tenemos este menú, vamos a empezar por ello, y podemos observar que aquí no se distorsiona esa información. Entonces, básicamente, de acuerdo a un tamaño establecido, podríamos decirle que se pueda visualizar tal vez ya en modo dispositivo. En este caso, por ejemplo, para una tablet. Entonces, para ello podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ir en este caso, a nuestro index.html. Y aquí vamos a ir a donde está nuestra sección de nuestro menú, donde está nuestro navbar. Entonces simplemente aquí tenemos un UL, en la cual es nuestro menú que habíamos definido. Y antes de este UL vamos a colocar un nuevo UL, que básicamente este va a tener una clase que va a ser, por ejemplo, móvil. Entonces dentro de esta etiqueta UL vamos a incluir un icono. Para ello vamos a utilizar nuevamente lo que es Font Awesome. Vamos a ir a esta página fontawesome.com. Vamos a ir a la parte de icons. Y básicamente aquí podemos, por ejemplo, buscar uno que diga bars. Entonces, se va a realizar ahorita en un momento la búsqueda. Y podemos observar que tenemos este icono que es el icono de hamburguesa. Entonces simplemente podemos dar clic. Ahí nos va a redirigir a esta página. Simplemente damos clic aquí en este código de HTML. Vamos a nuestro proyecto y simplemente lo pegamos. Entonces con eso ya tendríamos incluido lo que es este icono de bars. Entonces control S, vamos a ir a nuestra página. Podemos tal vez aquí observarlo, donde aquí tal vez no se note muy bien, pero ya está incluido ese icono. Entonces con ya incluido este icono podemos ir a nuestra hoja de estilo, donde está aquí en este caso nuestra sección de menú. Prácticamente antes de esta clase menú podemos colocar la clase que habíamos creado, que en este caso es móvil, que básicamente vamos a decir en este caso que en ese tamaño de escritorio no se va a visualizar este icono. Entonces para ello podríamos ocultarlo simplemente con la propiedad display. Aquí colocamos display y le colocamos none. Entonces con eso guardamos cambios. Aquí podemos observar que se recarga nuestra página y observamos que se ha desaparecido ya el icono. Bien, entonces cuando nosotros vamos a tener un cierto tamaño en nuestra página web, podemos hacer que aparezca ese icono y que en este caso este menú se vea uno debajo del otro. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir después donde está la configuración o el código de menú. Vamos aquí a colocar simplemente una arroba media screen y aquí vamos a colocar el parámetro máximo que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a colocar max width y vamos a colocar, por ejemplo, 1024. Bien, en este caso píxeles. Entonces todo lo que esté antes de 1024 se va a mostrar esos estilos que vamos a ir definiendo aquí en nuestras hojas de estilo. Entonces para ello, por ejemplo, vamos a hacer una prueba en donde vamos a colocar el body. Entonces aquí simplemente vamos a decir, por ejemplo, la propiedad background color. Aquí tenemos background color. Por ejemplo, vamos a decirle aqua. Entonces si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador. Podemos observar que ya se ha cambiado el color. Y si por ejemplo lo hago un poco más amplio, esto ya en un determinado tamaño que sea superior a 1024 se vuelve en color blanco. En este caso que va a ser ese diseño, ¿no? Pero antes de que esté 1024, entonces se va a mostrar este otro diseño. Entonces para ello vamos a decir que en este diseño, simplemente aquí le vamos a quitar este selector y vamos a decirle punto móvil
en este caso esta clase móvil va a ser en este tamaño de 1024, va a aparecer con, en este caso, display flex. Entonces vamos a decirle que vamos a todo el contenido que va a tener va a estar en este caso al 100%. Y aparte vamos a decirle que todos los elementos que estén dentro van a tener una justificación centrada. Entonces, control S, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a observar que ya tenemos centrado ya nuestro icono. Y para que se tenga mejor visibilidad vamos a colocarle un color. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí el color que va a ser blanco. Entonces aquí podemos colocar los puntos y FFF. Entonces guardamos cambios y observemos que ya tenemos ya nuestro icono. Aparte también podemos decirle que tenga un tamaño, en este caso font size, y podemos decirle que por ejemplo tenga un tamaño de 2E. Control S, ahí colocamos el punto y coma que nos hemos olvidado, control S ahora sí nuevamente, y ahí podemos observar que está un poco más amplio ya nuestro icono. Bien, entonces aquí también podemos en este caso hacer también la modificación de lo que es nuestro menú. Nuestro menú todavía se está mostrando de esta manera. Yo quiero que se muestre uno debajo del otro. Aquí vamos a utilizar selector menú. Vamos aquí a colocar simplemente display block. Control S, guardamos, verificamos cómo se muestra. Ya se muestra uno debajo del otro. Y básicamente a los elementos A le vamos a decir que tenga que ocupe en este caso todo el 100%. Entonces aquí vamos a colocar punto menú y vamos a decir que todos los elementos A van a tener un width, que en este caso un ancho de el 100%. Entonces control S, ahí observamos que ya están todos centrados y además que están ocupando el 100%. Y aparte, por ejemplo, podemos quitar esos paddings, pero eso lo podemos quitar tal vez desde esta parte de que habíamos hecho también para la parte del escritorio. Entonces aquí por ejemplo vamos a colocar simplemente 20, tanto top como también bottom. Entonces, control S, y podemos usar que está ya un poco más elegante, ¿no? Entonces con eso ya podríamos ir trabajando lo que es la parte luego ya de la interacción, ¿no? Para que en este caso cuando nosotros demos clic a ese icono, entonces pueda desaparecer este menú, y cuando demos otra vez clic, entonces puede aparecer ese menú. Entonces algo que también podemos realizar aquí es, por ejemplo, decirle, tal vez no me gusta este espacio que está aquí debajo, entonces podemos tener la ayuda del inspector. Entonces aquí podemos colocar inspeccionar. Y por ejemplo vamos a seleccionar a este elemento. Entonces aquí podemos observar que es el navbar, y por ejemplo dice que tiene un margin top. Entonces a ver, vamos viendo más abajo, tiene también un padding. Entonces ese padding, bueno, tenemos todavía un elemento que es todavía más dentro, que puede ser en este caso que tiene el UL menú. Y el UL menú, ustedes ahí observan, tiene en este caso un margin button. Entonces esto lo podemos quitar por ejemplo en 0. Entonces aquí vamos a quitarle 0 y podemos observar que ya no se tiene tan amplio ese margen, ¿no? Entonces básicamente vamos a modificar aquí en el menú. Entonces aquí colocamos margin button, que en este caso va a estar en 0. Entonces, control S. Y podemos observar que ya se ha quitado en este caso ese espaciado que tenía anteriormente. Entonces ahí podemos observar que ya se ve de manera correcta. Bien, entonces también eso mismo podemos también hacer, en este caso tal vez llevarlo directamente aquí en nuestros estilos generales. Aquí control V, entonces aquí ya lo podemos quitar para que afecte de manera general, control S. Y también observamos que tenemos el mismo resultado. Entonces, para ello vamos a por ejemplo hacerlo un poco más grande. Podemos observar que ya tenemos de manera adecuada
ya mostrando lo que es nuestro menú en nuestra página web. Bien, entonces lo hago más pequeño, entonces se muestra de esta manera. Si lo hago más grande, se muestra de esta otra manera. Bien, ahora para que se tenga tal vez una mejor visibilidad de estos elementos, podríamos colocarle aquí un borde inferior a cada uno de estos elementos. Entonces para ello podríamos hacer lo siguiente. Aquí en móvil podemos colocar aquí un border. En este caso va a ser button. Y aquí vamos a colocar un color en la cual, por ejemplo, va a ser este color de 38 4B 80. Entonces a este le vamos a decir que va a ser sólido y que va a tener, por ejemplo, 3 píxeles. Control S. Ahí vamos a recargar nuestra página para que pueda agarrar en este caso el icono en nuestro proyecto. Entonces ya lo tenemos de esta manera y básicamente podemos tal vez darle un poco de espaciados, ¿no? Tanto arriba como también abajo. Entonces para ello podríamos aplicar un padding que básicamente podríamos decirle que tanto arriba abajo tengan, por ejemplo, unos 5 píxeles y los lados que sean en este caso 0. Entonces ahí observamos que recarga y podemos observar que tenemos de mejor manera ya visualizando nuestro icono. Bien, entonces aparte de eso tenemos que darle aquí un hover, que prácticamente es que se muestra de esta manera, ¿no? En la cual yo selecciono este elemento, se ve de otro color, entonces para poder tener mejor interactividad con el usuario. Entonces para ello podríamos aquí colocar simplemente un punto, seleccionar nuestra clase móvil y luego colocarle aquí hover, ¿no? Entonces aquí colocamos la pseudo clase hover y aquí le decimos de la siguiente manera, que en este caso vamos a tener un background color. Colocamos background color y por ejemplo le vamos a colocar el color de 7096 FF y por ejemplo le vamos a colocar simplemente eso, control S, y veamos cómo nos muestra, ¿no? Ahí podemos observar que nos muestra ya interactivo ya nuestro menú, ¿no? Entonces cuando nosotros le demos clic aquí, entonces ya luego vamos a hacer con JavaScript que se pueda ocultar este menú y cuando demos otro clic se pueda mostrar este menú. Entonces ahora aparte de ello podemos también aquí colocar unos pequeños bordes blancos a nuestros elementos. Por ejemplo, aquí tal vez podemos quitar todavía aún más el padding. Aquí simplemente que sean 10. Y aquí podríamos decirle que en menú a todos los elementos que van a tener en este caso un border, bottom. Y vamos a decirle que se tenga, por ejemplo, el color, en este caso FF, ¿ya? Que va a ser también sólido, que simplemente va a ser de un píxel. Control S y podemos ya tener en este caso de esta manera ya nuestro menú. Entonces aquí vamos a recargar para que se muestre nuestro icono, ya que eso está obviamente mostrándose mediante un enlace que tenemos de Fondawesson que nos dio mediante el internet. Entonces para ello vamos a esperar un momento. Entonces ya lo tendríamos de esta manera. Bien, entonces ya con todo eso ya podríamos observar que en dispositivos más pequeños se vería de esta manera y si vemos un poco más ampliando en dispositivos de escritorio se vería de esta otra manera. Entonces con eso creo que ya tenemos nuestro menú ya responsivo. Ahora, el siguiente paso es ya hacer la modificación en nuestro slider, ¿no? Que ahorita simplemente está como imagen y no podemos todavía hacer la interacción, ¿no? Que puede ir pasando fotografías en otros lados o mostrar en este caso otras fotografías. Entonces para ello vamos a ir en este caso a la documentación de Bootstrap y vamos a ir por ejemplo aquí a la parte de componentes
Y aquí vamos a, en este caso, a seleccionar este componente que es el carrusel. Entonces, simplemente damos clic. Ahí ya tenemos toda la documentación y podemos ir observando. Bueno, aquí simplemente está una imagen. Aquí podemos ir dando clic y podemos ir viendo cómo se va pasando en este caso las imágenes. Aquí también podemos observar que tiene aquí un indicador donde estamos viendo que se está remarcando. Debajo también podemos observar que tenemos otro, que en la cual aquí ya tiene una descripción breve de lo que significa esta imagen. Y obviamente podemos ir viendo otras opciones, ¿no? Aquí ya con otro efecto fade in, que básicamente puede ser agradable para la vista. Entonces, por ejemplo, para este proyecto vamos a utilizar este slider, o en este caso este carrusel. Entonces, para eso simplemente vamos a copiar todo este código, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a ir a nuestro index.html. Entonces simplemente lo vamos a, de momento, a minimizar. Entonces vamos a la sección de slider y como teníamos simplemente aquí incluido una imagen, entonces en vez de esta imagen simplemente tal vez lo puedo comentar aquí y debajo de ello podemos aquí pegar todo ese código que tenemos en este caso, ¿no? Para poder tener nuestro carrusel. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aquí observar que tenemos, bueno, una clase que en este caso es carrusel, slide. Debajo tenemos aquí una estructura donde está aquí una etiqueta img. Y aquí básicamente es donde vamos a llamar a nuestras imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a acceder a la carpeta img, donde están todas nuestras imágenes. Y por ejemplo, vamos aquí a colocar slider.jpg. Entonces aquí podemos colocar un alternativo que por ejemplo este va a ser slider 1. Y aparte podemos también hacer la modificación de ese texto predeterminado que tiene nuestro, en este caso, slider. Entonces aquí por ejemplo podemos colocarle imagen 1. Y podemos colocarle, bueno, podemos dejarlo eso de momento, no modificarlo. Y por ejemplo esto lo vamos a también aquí replicar. Entonces aquí podemos colocar nuevamente esto mismo. Aquí podemos colocar slider 2. Luego aquí podemos colocar imagen 2. También aquí podemos colocar nuevamente esa imagen. Aquí colocar slider 3. Aquí colocamos slider 3. Aquí podemos colocar imagen 3. Bien, entonces con eso ya simplemente guardamos cambios. Vamos a ir a observar nuestro navegador. Vamos a nuestro proyecto. Y observamos que ya tenemos ya de manera interactiva nuestro slider, ¿no? Si pasamos a nuestra otra imagen, ahí podemos observar que ya se está pasando a la imagen 2, luego a la imagen 3 y así de manera ya consecutiva. Bien, entonces simplemente tal vez esto lo podríamos, por ejemplo, si es un poco más pequeño, también ya se va adaptando de acuerdo a la pantalla de nuestro navegador. Y ahí podemos usar que es de manera responsiva, ¿no? Entonces tal vez aquí podemos incluso mejorar que por ejemplo es obviamente ya adicionando lo que es en las hojas de estilo, que por ejemplo no sea tan amplio la imagen, ¿no? En este caso está ocupando casi toda la pantalla de nuestro navegador. Entonces, tal vez simplemente podemos querer que se tenga en este caso en un 50%. Entonces para ello podremos hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro código y por ejemplo vamos a inspeccionar primero cómo está la estructura de nuestro carrusel. Podemos ver que en este caso tenemos bueno, aquí un div la cual engloba a este primer carrusel y por ejemplo aquí podemos decir lo siguiente. Aquí podemos colocarle básicamente incluso aquí al global podríamos decirle que vamos a colocarle una clase que diga por ejemplo slider h, por ejemplo de Hake. Entonces aquí simplemente vamos a copiar esta clase, vamos a ir a nuestro hojas de estilo
Aquí, por ejemplo, esto ya de las imágenes ya no me sirve en este caso porque lo habíamos comentado. Entonces aquí podríamos colocarle punto slider -h y por ejemplo aquí decirle que vamos a tener un alto, por ejemplo, de 350 píxeles. Guardamos cambios y observemos qué es lo que nos devuelve. Entonces ahí podemos observar que ya tenemos un tamaño simplemente de 350 píxeles, pero podemos observar también que las imágenes en este caso se ven entrecortadas, ¿no? Entonces para ello podemos decirle también en las imágenes, entonces simplemente aquí ir a nuestro HTML y decirle a todo lo que esté dentro de, por ejemplo aquí incluso podemos colocarle, o a todo lo que esté dentro de carrusel item, incluso podemos colocarle aquí simplemente carrusel item, punto, y por ejemplo aquí le vamos a decir a todo lo que esté carrusel item y dentro img, entonces que tenga un alto de 350 píxeles. Control S. Ahí podemos ya tener, en este caso, es imágenes ya de ese mismo tamaño, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos que tener unas imágenes de acuerdo a las dimensiones que nos va a traer en este caso o vamos a tener en nuestro proyecto web. Simplemente yo lo estoy forzando para que pueda no ser tan grande la imagen o tan alta esa imagen y ocupar casi toda la pantalla de nuestro navegador. Bien, entonces aquí ya podemos incluso cambiar las imágenes. Aquí habíamos colocado una imagen, aquí podemos colocar otra imagen, por ejemplo, podemos colocarle foto 1 y este otro, por ejemplo, foto 2. Entonces, foto 2, control S. Ahí podemos observar que está recargándose nuestra página y por ejemplo le damos clic y podemos observar que ya está de manera correcta funcionando ya nuestro slider. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es nuestro slider, y ahí podemos observar que también está de manera responsiva, se muestra de manera adecuada. Y bueno, vamos a continuar ya con la otra sección que es sobre mí. Entonces en esta sección sobre mí, básicamente lo que vamos a realizar es que en este caso, cuando esté en pantalla responsiva, se pueda observar uno debajo del otro. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a minimizar nuestro slider porque no vamos a tocar ya de momento. Vamos a ir aquí a la sección sobre mí. Y aquí simplemente vamos a hacer el siguiente cambio. Aquí teníamos un estilo que es sobre mí, en la cual estaba un display flex, que simplemente lo podemos observar aquí abajo. Que tenemos aquí el contenido sobre mí, está con un display flex para poder en este caso observarse de esta manera uno al lado del otro. Y básicamente podríamos, no necesita todavía este código, ¿no? Entonces podríamos simplemente aplicar directamente lo que es las clases de Bootstrap. Entonces para el sobre mí básicamente vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tenemos aquí un div que está englobando todo este código, ¿no? En la cual está el párrafo y una imagen. Entonces podemos decir lo siguiente, en vez de que diga aquí contenido sobre mí, podemos decirle que este va a ser, por ejemplo, un call en la cual va a ocupar, en este caso, las 12 columnas que tiene o nos ofrece en este caso Bootstrap. Y a partir de aquí podemos decirle que, por ejemplo, este va a tener una clase en la cual vamos a ocupar cuando estemos en tamaño móvil las 12 columnas también. La imagen también va a tener otra clase. Vamos a colocar class y también en este caso va a tener una ocupación de las 12 columnas. Y por ejemplo vamos a guardar cambios. Ahí vamos a, por ejemplo, observar que en este caso, bueno, ya se nos muestra lo que es sobre mí, pero aquí desapareció lo que es la imagen. Entonces eso simplemente puede ocurrir, por ejemplo, aquí tenemos cómo adicionar imágenes en nuestro proyecto. Simplemente aquí podemos ir en Content y podemos ir a esta sección de imágenes. Entonces aquí básicamente podemos colocarle esta imagen que es img fluid. Entonces copiamos. Entonces vamos aquí, nuestra imagen. Ahí lo pegamos. Y aparte también le podemos dar que en este caso esta imagen, como sabemos que es en línea, bueno aquí
vamos a quitar esto. Como es en un elemento en línea, podemos decirle que se tenga un display block, ¿no? Y aparte que en este caso tenga un white del 100%. Entonces, control S. Vamos a ir a nuestro proyecto. Y bueno, ahí podemos observar que ya, bueno, en todos los casos se va a mostrar de esa manera, ¿no? Entonces, incluso en móvil como también en escritorio. Y para que se vuelva en escritorio o se muestre de otra manera, entonces podemos hacer lo siguiente. Si recordamos la clase de Bootstrap, podemos decir que, por ejemplo, aquí en Layout, aquí en Grid, teníamos lo que son los sistemas de grillas, ¿no? Que en este caso podemos aquí observar los que están en este caso, por ejemplo, mayores a 992 píxeles, podemos utilizar esta clase call. Entonces para ello puedo utilizar esta clase call y podemos tener otra apariencia. Entonces para ello vamos a ir a nuestro código y vamos a decir, por ejemplo, aquí call lg va a ser, por ejemplo, simplemente va a ocupar 6 columnas. De la misma forma, también en las imágenes o en esta imagen le vamos a decir que ocupe cuando esté en ese tamaño de escritorio, entonces simplemente ocupe 6 columnas. Entonces guardamos cambios, vamos a nuestro proyecto y bueno, observamos que todavía obviamente están cada uno ocupando ese tamaño, pero tenemos un problema que en este caso no se están mostrando uno al lado del otro. Entonces, para solucionar ese problema podríamos decirle que, por ejemplo, aquí en el modo cuando esté un display y aquí LG, ese tamaño, vamos a colocarle un display flex. Entonces, control S, vamos aquí a nuestra página y observamos que ya se ha colocado uno al lado del otro, ¿no? Entonces, hemos colocado esta clase display en el tamaño LG, que en este caso es mayor a 992 píxeles, vamos a colocarle un display flex, ¿no? Pero todo lo que esté antes entonces va a estar en display block. Entonces para eso podemos hacerlo más pequeño y podemos observar que en tamaño móvil hasta cierto tamaño está solamente en una columna, pero ya cuando pasa de ese tamaño ya tenemos en 2 columnas. Entonces, de esa manera ya estaría responsiva, en este caso, nuestra sección sobre mí. Ahora lo siguiente también es realizar esa misma modificación ya en la sección de noticias. Entonces para ello podemos incluso aquí observar que en el div, en las hojas de estilo, ya no necesitamos nada de esto, ¿no? Nada del contenido, ni tampoco nada de lo que es contenido sobre mí, ¿no? Tanto del párrafo como tampoco del imagen. Eso lo podemos usar simplemente para no confundir ya con el código que estamos realizando. Ahora, lo siguiente habíamos dicho que vamos a la sección de noticias. Entonces, en las noticias, de la misma forma, bueno, esto lo vamos a minimizar de momento, esta sección sobre mí, vamos a la de noticias. Y ahí podemos observar, bueno, aquí tenemos esta siguiente estructura, ¿no? En la cual, bueno, tenemos 3 artículos que están encapsulados cada uno en una etiqueta article. Y aquí, básicamente, vamos a hacer también lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Este div que está con la clase contenedor noticias va a ocupar simplemente las 12 columnas. Aquí colocamos col12. Y los artículos también les vamos a decir que de momento van a también ocupar las 12 columnas. Entonces colocamos col12. Luego también aquí, bueno, vamos a copiar lo mismo. Control C. Aquí Control V. Y por último también aquí Control V. Entonces Control S. Guardamos y vayamos a ver en este caso a nuestros artículos. Y observamos, bueno, que se ha ido distorsionando las imágenes, ¿no? Ahorita lo vamos a solucionar. Entonces, para poder solucionar todo aquello, podemos hacer lo siguiente. En las imágenes, podemos decirle, por ejemplo, que este sea responsive. Simplemente colocamos img. Y como anteriormente habíamos colocado, en este caso, la clase fluid. Entonces, en todas las imágenes vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí vamos a también colocar en la noticia 2, imagen fluid. Luego también en la tercera noticia, entonces img fluid. Guardamos cambios. Simplemente, bueno, vamos a ir aquí en esta sección de las noticias y podemos observar que ya están todos
en este caso de manera responsiva. Entonces ya tenemos lo que es la noticia 1, también tenemos la noticia 2 y también tenemos la noticia 3. Entonces ahí podemos observar que, por ejemplo, tenemos junto el contenido, bueno, en este caso la imagen con el enlace de la noticia 1. Entonces para ello podríamos hacer lo siguiente. Podríamos colocarle un padding top, que en este caso básicamente en Bootstrap podemos colocarle pt, por ejemplo, un valor de 3. Entonces, a ver, guardamos cambios. Observemos qué es lo que nos devuelve en este caso aplicando ya esa clase. Bueno, en este caso lo hemos colocado en la noticia 3, entonces ahí podemos observar que en la noticia 3 obviamente ya se tiene un espacio. Lo mismo también podemos colocarle aquí en la noticia 2. Entonces simplemente le colocamos en el artículo padding top 3, control S. Y podemos observar que ya está de manera correcta, ¿no? Ya se está mostrando de manera correcta lo que es nuestro contenido de las noticias. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos ampliando y llega un momento que, bueno, no se muestra de manera adecuada, ¿no? Todos están en bloque y no se muestra como esta manera, esta que está en este caso uno al lado del otro. Entonces, para ello, nuevamente podemos utilizar lo que es las columnas y, por ejemplo, decirle aquí call LG y que, por ejemplo, como son 3 artículos, cada uno ocupe a 4 columnas. Entonces aquí simplemente vamos a copiar esto para la primera noticia. Luego también esto lo vamos a, en este caso, aplicar para la segunda noticia. Y también vamos a aplicar para la tercera noticia. Control S. Y bueno, ahí vamos a ir observando que ya obviamente está cada uno teniendo simplemente a 4 columnas. Pero ahora nos está mostrando uno al lado del otro. Entonces para ello podemos hacer nuevamente en el div global que tenemos, aquí que simplemente le hemos colocado call 12, entonces podemos decirle que va a tener un display en LG, que en este caso es tamaño de mayor a 992 píxeles y va a ser en este caso flex. Entonces control S. Y ahí podemos observar que ya está uno al lado del otro. Y bueno, aquí tenemos un pequeño inconveniente que es el padding, ¿no? En este caso el padding top, entonces simplemente también podemos colocarle aquí un padding top guión 3. Entonces control S. Y ahí se estaría mostrando de manera adecuada ya nuestras noticias, ¿no? Tanto esto se estaría mostrando en tamaño de escritorio como también en tamaño, en este caso, móvil o de tablet. Bien, entonces ya estamos viendo esa interacción que se tiene. Entonces, el siguiente paso es realizar, por ejemplo, que aquí las imágenes se están mostrando de esta manera, ¿no? Una son, en este caso, del mismo tamaño y otra que es pequeña. Entonces, para eso podríamos simplemente, aquí, como teníamos en el estilo, donde están las imágenes, aquí en las imágenes le habíamos dado un alto a todos, que en este caso es de 295. Entonces podríamos aquí simplemente seguir utilizando esta clase, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar artículos. Entonces, ¿dónde está? Aquí en este caso en el HTML podemos decirle aquí artículos. Y bueno, seguir utilizando esta clase. Aquí vamos a colocar artículos y también aquí artículos. Control S. Vamos a observar. Bueno, ahí se ha distorsionado un poco nuestro contenido. Y básicamente eso lo vamos a resolver de la siguiente manera. Bueno, esto lo vamos a quitar. Eso tampoco nosotros no necesitamos ya de momento. Tampoco esto. Simplemente vamos a dejarlo con esa clase noticias. Entonces, control S. Y ahí podemos observar que ya se está mostrando de manera adecuada ya nuestras noticias, ¿no? Eso ocurre más que todo porque estamos aquí también obviamente teniendo unos estilos propios y obviamente con los estilos de Bootstrap tenemos conflictos. Entonces por eso es bueno siempre eliminar el código de estilo que habíamos escrito anteriormente para no tener conflictos con la librería Bootstrap. Bien, entonces ya tenemos de manera adecuada mostrándose ya nuestro contenido. Bien, entonces aquí
Bueno, aquí también podemos observar que, bueno, aquí le hemos eliminado el 100%, aquí le colocamos de nuevo el 100%, control S, y bueno, ya tenemos ahí nuevamente, ¿no? Y ahí también observamos que tenemos de manera adecuada. Bien, entonces lo siguiente ahora es aplicar también estilos, o en este caso que sea de manera responsiva, a nuestra sección de galería de fotos. Entonces para ello vamos a nuevamente hacer el uso de lo que es Bootstrap, y bueno, no vamos a ir nuevamente a lo que es el index.html. Entonces de momento esto ya lo vamos a minimizar. Esta sección de sobre mí, bueno, no estamos, tampoco la sección de noticias, y vamos a lo que es de las galerías. Entonces las galerías de la misma manera, ¿no? Aquí vamos a colocar simplemente, y ya no vamos a utilizar la clase fotos, podemos utilizar aquí simplemente call 12. Y por ejemplo, como aquí son 6 imágenes, cada uno que queremos que se muestre, en este caso, de 3 columnas. Entonces aquí podemos colocar una clase y decirle, por ejemplo, call-4. Entonces esto lo vamos a ir aquí colocando de esta manera, lo vamos a replicar. Porque va a afectar a cada una de las imágenes. Control S. Y bueno, ahí observamos que tenemos ese tamaño, ¿no? Para cada una de las imágenes. Pero a ver, observemos en este caso los estilos que tenemos aquí en las imágenes. Vamos a observar dónde está galerías. Bueno, tenemos que las fotos están en Display Flex. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos aquí colocarle que en este caso, cuando esté en tamaño aquí normal, va a ser Display Block. Entonces aquí podemos, por ejemplo, colocar Control S. Y cada una de estas imágenes también podemos darle, por ejemplo, la imagen que sea IMG Fluid, ¿no? Esa clase Fluid para que sean responsivas nuestras imágenes. Entonces aquí vamos a colocar de esta manera a todas las imágenes. Control S. Y aparte también les vamos a decir que sea en este caso Display Blocks. Entonces aquí vamos a copiar nuevamente. Aquí Display Block. Display Block. Display Block. Display Block. Display Block y Display Block. Control S. Y bueno, ya observamos que están uno debajo del otro. Y por ejemplo, aquí vamos a decir, bueno, que en tamaño móvil, que obviamente ocupen los 12, ¿no? Las 12 columnas. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un poco más rápido. Control B. Entonces eso es lo que nos va a mostrar en este caso. Si guardamos cambios en el tamaño móvil, también podemos colocarle aquí espaciados, uno debajo de la otra imagen. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle aquí que cada uno, aquí vamos a seleccionar todos estos elementos con Control D. Y vamos a decirle, por ejemplo, que tengan estos un padding top que sea, por ejemplo, guión 3 también. Entonces, Control S. Y bueno, ahí observamos que tenemos, bueno, espaciados en nuestras fotos, ¿no? Pero esto si lo ampliamos, podemos observar que también en el tamaño de escritorio se nos muestra de esa manera. Entonces para ello ya sabemos que la técnica que vamos a utilizar va a ser en este caso display-lg, va a ser flex. Y aquí vamos a decirle que las columnas, simplemente esto lo vamos a seleccionar con Control D para hacerlo más rápido. Y vamos a decir que las columnas, cuando van a ser de tamaño LG, van a estar, por ejemplo, van a ocupar cada uno de 4 columnas. Entonces, Control S. Podemos observar que ya se están ocupando de esa manera, ¿no? Las imágenes. Y podemos observar que aquí tenemos ya lo que es el scrolleado. Entonces, para evitar eso, podemos hacer lo siguiente.
Básicamente nuestros estilos, aquí habíamos definido en fotos, bueno, estas propiedades, ¿no? Entonces, que básicamente, por ejemplo, el display flex ya no necesitamos y, por ejemplo, podemos aplicarle todavía eso es lo que es de fotos. Entonces, básicamente aquí vamos a nuevamente incluirlo en nuestra clase, aquí fotos, control S. Y bueno, tenemos esta apariencia que todavía, bueno, nos está trayendo problemas en el código, ¿no? Entonces, para ello podemos revisar nuestros estilos y vamos a observar que aquí, bueno, los tamaños lo habíamos definido ya de manera directa. Entonces podemos quitarlos estos. Incluso estos los podemos quitar de esta manera, simplemente dejándole el alto, control S. Vamos a nuestro proyecto y podemos observar que ya se están mostrando de manera correcta ya nuestro estilo en lo que es nuestra página web, ¿no? Y cuando ya estamos en un tamaño de escritorio de nuestro navegador web, pues podemos observar que se muestra de esta manera, ¿no? Y cuando estamos inferior a lo que es el tamaño de 992 píxeles, y podemos observar que ya se muestra de esta manera uno debajo del otro. Entonces ahí podemos observar que se muestra de manera correcta ya nuestros estilos. Entonces, bueno, eso ya sería para la parte de lo que es la sección de galería de fotos. Ahora podemos pasar a lo que es de contactos. En contactos podemos observar que, bueno, el Google Maps que habíamos incluido tenemos de manera adecuada y es también responsivo, ¿no? Que está mostrando de manera adecuada nuestro mapa en nuestro proyecto. Pero sin embargo tenemos todavía un inconveniente que es en la parte de formularios y lo que es también la parte de la dirección donde habíamos incluido lo que es nuestra dirección de nuestra institución. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuevamente volver a lo que es el index.html. Bueno, de momento esto también ya lo vamos a minimizar. Vamos a ir a la sección de contactos. Y básicamente aquí lo que vamos a realizar es afectar directamente a lo que es el formulario, ya que a lo que es el mapa de Google Maps ya no necesitamos modificar, ya que es automáticamente responsivo. Entonces aquí en formulario prácticamente vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia, bueno, vamos a quitar esa clase y básicamente aquí vamos a colocar nuevamente call número 12, ¿no? En este caso call 12 para definir aquí las columnas que estamos en este caso ocupando de nuestro navegador. Y luego vamos a decir que para el caso también en form contacto vamos a en este caso colocar de la siguiente manera. Incluso podemos aquí modificar el estilo de nuestro formulario y por ejemplo traernos un estilo más elaborado de lo que es Bootstrap. Entonces, para ello vamos a la documentación de Bootstrap, vamos aquí a la parte de lo que son componentes y vamos a ir por ejemplo a la parte de Forms. Entonces en la parte de Forms tenemos aquí ejemplos en los cuales podemos ir utilizando, por ejemplo este formulario, también podemos utilizar este otro. Y bueno, básicamente vamos a utilizar el primero que habíamos visto en la documentación de Bootstrap. Simplemente voy a copiar todo esto. Vamos a ir a nuestro proyecto. Y aquí simplemente vamos aquí a quitar todo esto hasta el for. Y vamos a pegar en vez de ese código que habíamos copiado ya de lo que es Bootstrap, ¿no? Entonces para ello esto lo vamos aquí a indentar mejor. Entonces, aquí simplemente podemos copiar y decir que sea aquí nombre y apellido. Aquí podemos colocar nombre y apellidos. Aquí podemos colocar nombres y apellidos. Luego podemos también aquí decirle, ¿no? En vez de email podemos colocarle aquí text. Aquí en el ID también podemos colocar simplemente, bueno, el for y el ID tienen que ser lo mismo. Entonces aquí podemos colocar aquí el nombre. Y aquí básicamente, bueno, no necesitamos este small. Bien, de momento no necesitamos este small. Entonces simplemente lo quitamos. Y bueno, voy a replicar esto mismo. Entonces aquí simplemente control C. Luego debajo control V. Y aquí vamos a definir lo que es nuestro correo. Entonces aquí vamos a colocar aquí correo. Aquí vamos a decir también que sea correo. O podemos colocarle aquí, sí. Vamos a colocarle aquí también correo.
Simplemente aquí no vamos a colocarle con mayúsculas, con minúsculas. Y aquí el tipo va a ser email. Entonces, ahí ya tenemos ya modificado. Aquí nosotros podemos quitar este email área del nombre. Aquí tal vez lo podemos dejar todavía. Y por ejemplo, para hace rato lo había quitado ese small, podemos copiarlo también, ese small para este correo, simplemente para darle una validación, ¿no? De que no estamos, en este caso, no estamos insertando de manera adecuada lo que es el correo. Entonces aquí podemos pegarlo debajo de esto, debajo del control, que en este caso es nuestro email, y ahí pegarle ese small. Entonces ese small va a tener interacción con este área describe, que en este caso es de nuestro control email. Entonces básicamente que por ejemplo este en inglés nos dice que nunca compartiremos su email con otros, ¿no? Entonces ahí bueno, lo vamos a dejar con ese mensaje. Luego tenemos que, aparte de tener en este caso el nombre, el correo, necesitamos un text area. Entonces aquí podemos simplemente bueno, colocar este mismo label, que aquí simplemente vamos a colocar por ejemplo mensaje. Luego también aquí vamos a colocar mensaje. Y en vez de tener un control input, vamos a colocar aquí un text area. Entonces un text area, la cual va a tener también en este caso mensaje. En el ID también va a ser mensaje. Bien, entonces con eso ya estaría definido nuestro text area. Ahora lo siguiente es, bueno, aquí no necesitamos un checkbox, entonces lo vamos a eliminar. Y prácticamente podríamos tener nuestro botón. En nuestro botón puede decir, por ejemplo, enviar. Entonces guardamos cambios. Vamos a nuestro proyecto. Bueno, se está recargando. Y ahí podemos observar que ya tenemos un formulario un poco más elaborado, ¿verdad? Entonces, bueno, este formulario va a tener una clase que en este caso va a ser call-12 para dispositivos pequeños, y la ubicación también va a tener en este caso un call 12 para dispositivos pequeños. Entonces, esta ubicación de momento la vamos a quitar porque después tal vez necesitemos mejorarla, entonces ahí lo vamos a mejorar. Entonces, control S, guardamos, vamos a nuestro proyecto y bueno, ahí observamos que tenemos nuestro formulario, que en este caso no se está mostrando de manera correcta, pero vamos a corregirlo aquí. Simplemente, bueno, en este caso el div que está conteniendo este formulario es en este caso este div form control. Entonces a ese le vamos a colocar también que sea que ocupe en este caso 12 columnas. Entonces, control V, control S, y ahí podemos observar que ya está mostrándose de manera correcta. Bien, y ahí también podemos observar que bueno, nuestro text area todavía nos está mostrando, nos está cambiando el tamaño del mensaje, ¿verdad? Como lo está haciendo en este caso lo que es nuestro formulario. Entonces para eso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos aquí en text area colocarle una clase. Bueno, no podemos aquí colocar una clase que diga, por ejemplo, form control. Form control. Control S. Aquí vamos a quitar esto. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos ya de manera correcta ya nuestro text area. Y por ejemplo, podemos observar que en este caso el nombre y el correo nos están mostrando de manera al 100%. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en nuestros inputs, que está con la clase form control, que en este caso tenga un width de 100%. Entonces control S. Ahí podemos observar que ya está de manera alineada nuestro nombre. De la misma manera podemos hacer también para el email. Entonces aquí en el input podemos colocar después de form control, colocar un width de 100%. Control S. Y bueno, ahí ya tenemos de manera correcta ya nuestro formulario, ¿no? Y también podemos hacer que ya nuestro botón se está mostrando de manera adecuada. Entonces con eso ya tendríamos la parte de los estilos de lo que es nuestro formulario. Tal vez le podemos dar un poco de espaciado a lo que es nuestro
formulario con respecto a lo que es nuestro mapa. Entonces para ello podríamos hacer lo siguiente. Podríamos aquí colocar directamente en el div global y decirle padding top que sea de 3 píxeles. Control S. Y ya tenemos un poco más despaciado. Bien, entonces aquí la parte de la dirección o ubicación vamos a también hacer de esa forma, en la cual vamos aquí decirle que va a ser en este caso call de 12 columnas. Entonces, control S. Ahí podemos hacer que, bueno, está agarrando esos estilos de 12 columnas, y también podemos decirle a este, por ejemplo, que va a tener un padding, en este caso padding top con el valor de 3. Entonces control S. Vamos a nuestro navegador, podemos usar aquí un poco, ya tenemos espaciado, incluso podemos colocar tal vez de 5. Y podemos usar aquí, ya tenemos un poco más de espaciado. Bien, entonces, pero si lo hacemos un poco más grande, podemos usar aquí, bueno, todos están mostrando en la misma, solamente en una columna. Entonces para eso, cuando estén dispositivos más grandes, tendría que volverse en este caso uno al lado del otro. Entonces para ello podríamos nuevamente utilizar el call LG y en este caso darle un valor de 6. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, este div está englobando, como habíamos dicho, a este formulario. Entonces aquí podemos decirle que vamos a tener un call LG que va a ser de 6, y este otro div que está englobando a lo que es nuestra ubicación. Entonces vamos a decirle aquí call LG que va a ser también de 6, pero al contenedor principal tenemos que decirle que cuando va a estar, en este caso el display en LG va a ser en este caso flexible. Entonces control S, y ahí podemos observar que ya está uno al lado del otro, que en este caso ya sería en dispositivos un poco más grandes, y con estos dispositivos más pequeños ya hacemos ya de esta manera. Bien, entonces ahí podemos observarlo, y por ejemplo podríamos aquí aplicar lo que es ya simplemente decirle, por ejemplo, que cuando esté en ese tamaño de escritorio o de una pantalla de escritorio, entonces esto se venga más al centro. Entonces para eso podremos utilizar obviamente las hojas de estilo. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Bueno, en este caso el formulario ya no lo necesitamos para nada porque no estamos utilizando esa clase. El form contacto tampoco. La ubicación sí lo estamos utilizando, entonces puede estar display flex y podemos colocar en este caso simplemente ya no el 50% y tampoco el padding, ¿no? Entonces guardamos cambios, y bueno, básicamente donde teníamos que hacer cambios en este caso es utilizando ya esta clase que es ubicación. Entonces para ello podríamos hacer esta clase pueda aquí colocarse simplemente aquí ubicación, control S, y ya podemos observar que ya tenemos un poco de manera correcta ya lo que es nuestro diseño, ¿no? Entonces ahí ya podemos observar que ya tenemos de manera correcta ese diseño, aunque tal vez es muy exagerado este padding. Simplemente podemos colocar tal vez en un 3. Ahí creo que se nota mucho mejor. Si lo hacemos un poco más ampliando, podemos observar que está mucho mejor. Bien, ahora podemos observar también que tenemos debajo el margen del formulario de lo que es contactos, tenemos muy apegado. Entonces podemos tal vez darle un poco más de espaciado. Entonces para ello podemos ir a lo que es el contenedor principal ya de contactos, y podemos decirle que aquí vamos a tener un padding, pero va a ser en este caso bottom, que va a ser por ejemplo de 3. Control S, y podemos ya darle un poco más de espaciado, incluso podemos darle tal vez un 5. Bueno, ahí ya podemos observar que está de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez le colocamos un intermedio que va a ser 4. Entonces, ya teniendo esa configuración ya lo que es en la sección de contactos, simplemente nos faltaría ya modificar lo que es nuestro footer. Entonces para ello vamos a nuevamente hacerlo un poco más pequeño, y vamos a observar que tenemos esta apariencia ya lo que es en nuestro pie de página. Entonces para ello vamos a minimizar esta sección de contactos,
y vamos a ir por último a lo que es el pie de página. Y aquí simplemente vamos a hacer lo mismo que habíamos ido realizando en las anteriores secciones. Entonces aquí básicamente vamos a colocar aquí call, que en este caso va a ser 12. Luego el small va a tener una clase también que va a estar en un principio también con 12 columnas. Y también tenemos aquí las redes sociales que también van a ser en este caso call 12 columnas. Entonces aquí control S, vamos a observar cómo nos muestra en nuestro navegador. Bueno, ahí observamos que no nos está mostrando todavía los estilos correspondientes. Bueno, que sí nos ha colocado en columnas, pero nos ha quitado el fondo que tenía en este caso nuestro footer. Entonces aquí simplemente podemos ir a lo que es nuestros estilos y por ejemplo podemos ir a ver lo que es el estilo de nuestro pie de página. Entonces pie de página tenemos que estar al 100%. Tiene un display flex. Bueno, eso de momento lo vamos a quitar porque lo vamos a hacer con Bootstrap. También tiene un text align center. Esto también lo vamos a quitar. Y bueno, lo vamos a dejar con estos valores. Entonces vamos a utilizar este estilo de pie de página. Vamos a guardar cambios y vamos a ir a nuestro index. Y bueno, vamos a colocar aquí pie de página, ¿no? En el footer. Entonces ahí vamos a observar lo que nos devuelve en este caso nuestra página. Bueno, tenemos este estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en este caso vamos a centrar todo el texto. Entonces, para ello podemos utilizar una propiedad que en este caso es de Bootstrap, que es el text center. Entonces, control S. Ahí podemos observar que ya se ha colocado centrado nuestros elementos. También podemos darle tal vez padding. Entonces aquí podemos colocarle aquí un padding top, por ejemplo, de 3 y también un padding bottom de 3. Control S. Ahí observamos que ya tenemos un poco con una mejor apariencia. Y bueno, básicamente podemos también hacer que estas redes sociales o estos iconos se vean un poco más separados. Entonces, para ello podemos aquí, utilizar esta parte de la hoja de estilo, en la cual, por ejemplo, que es en este caso lo que es las redes sociales, simplemente con estos espaciados en los márgenes, ¿no? Entonces, aquí podríamos eliminar este estilo para que no nos traiga conflictos. Guardamos cambios, simplemente vamos a copiar esta clase que teníamos anteriormente y lo vamos a colocar aquí en nuestro conjunto de iconos de las redes sociales. Bien, guardamos cambios y observamos que tenemos un poco mejor elaborado ya nuestro pie de página. Simplemente tal vez podemos darle un espaciado entre estos elementos. Entonces para ello podemos decirle, por ejemplo, un padding top de 3, control S. Y ahí podemos ya tener una mejor elaboración de nuestra página o nuestro pie de página en este caso. Bien, entonces podemos ahí observar. Ahora aquí ya depende mucho de cada uno si es que lo quiere dejar de esta manera o tal vez lo puede volver también uno al lado del otro. Entonces para ello, podemos hacer lo siguiente. Nuevamente aquí podemos utilizar la técnica en la cual podemos decir todos los elementos después que estén del tamaño mayor a 992 píxeles, entonces van a ser en este caso flexibles. Entonces, control S, ahí no tenemos ningún cambio y aquí simplemente le decimos call guión, por ejemplo, este va a ocupar 6 columnas y también las redes sociales cuando esté en este caso en tamaño large va a ser 6 columnas y también este otro va a ser cuando esté en tamaño large va a ser también 6 columnas. Entonces, control S. Ahí esperamos un momento a que recargue nuestra página y ahí podemos observar que nos muestra de esta manera. Bien, entonces cuando hacemos más pequeño en la pantalla de nuestro dispositivo, entonces podemos observar que nos muestre este estilo. Y cuando estamos un poco más amplios, en este caso en una pantalla de escritorio, nos muestra de este otro estilo.
Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tal vez darle un padding en el tamaño de escritorio, un poco más de lo que es en este caso nuestro footer. Entonces podríamos hacer de la siguiente manera y decir que en este caso padding top, que en este caso va a ser en large, va a tener un valor de 3. Entonces simplemente guardamos tal vez un valor de 5 para que surja efecto. Bueno, creo que es demasiado, entonces vamos a colocar un intermedio que va a ser 4. Y bueno, creo que ahí se está ya viendo más alineado ya nuestro contenido. Bien, entonces de esa manera podemos ir utilizando, incluyendo Bootstrap en nuestros proyectos. Entonces ahí pueden observar que ya estamos de manera adecuada, ya mostrando nuestros estilos, tanto en dispositivo de escritorio como también podemos observar aquí en un tamaño móvil. Ahí observen que estamos ya mostrando de manera correcta ese contenido. Entonces, haciendo un último mejoramiento de nuestro código, podemos hacer lo siguiente. Simplemente aquí podemos observar que en los colores estamos utilizando de esta manera, ¿verdad? Entonces, para poder administrar de mejor manera, en este caso, nuestros colores, podemos hacer de la siguiente manera. Aquí coloca simplemente 2 puntos, root, y podemos utilizar aquí variables de CSS. Entonces, por ejemplo, vamos a aquí, en primera instancia, bueno, colocar color 1, vamos a colocarle y vamos a seleccionar un color que habíamos utilizado, que en este caso, por ejemplo, va a ser este color 2C, 2C, 2C. Luego también vamos a tener otro que va a ser color 2. Y en este caso vamos a colocar este otro color, que en este caso es azul medio oscuro. Y también vamos a tener aquí otro que es color 3. Vamos aquí a colocar el otro que es un tipo celeste, un color celeste. Y el otro que también hemos ido utilizando comúnmente, que es el color 4, que en este caso es el color blanco que hemos ido utilizando en nuestro proyecto. Bien, guardamos cambios y en vez de nosotros colocarle estos valores aquí debajo en nuestro proyecto, vamos a en este caso llamar a cada una de estas variables. Entonces aquí, por ejemplo, para este color 7096FF debemos de llamarle en este caso con ese nombre color 3. Entonces, para poder incluir variables de CSS en nuestro proyecto, debemos de colocar de la siguiente manera. Borramos este código y colocamos aquí simplemente var. Luego aquí vamos a seleccionar lo que es el color y vamos a seleccionar el color 3. Luego para este 2C, 2C, 2C también vamos a utilizar aquí var. Luego aquí vamos a colocar color, en este caso que es el color 1. Luego también aquí tenemos otro color que es el 2C, entonces aquí colocamos también var. Luego aquí colocamos color 1. Más debajo aquí vamos a utilizar el color 4, entonces aquí colocamos var. Color, en este caso va a ser 4. Aquí debajo tenemos otro color, entonces aquí va a ser var. Color, en este caso va a ser el 3. Luego este va a ser color 4, entonces aquí vamos a colocar var. Aquí color 4. Luego aquí vamos a utilizar este otro azul oscuro, entonces aquí colocamos var. Luego aquí podemos colocar el color 2. Aquí también vamos a modificar var. Y este es color 3. Vamos más abajo, este es el color 4. Entonces aquí vamos a, en vez de esto, colocar var. Color 4. Vamos más abajo, aquí podemos colocar el otro color que es el azul, entonces aquí colocamos var. Color 2. Aquí de la misma forma, var. Color 2. Aquí colocamos el color 3, entonces aquí colocamos var nuevamente. Color 3.
Aquí también podemos colocar bar, color 4. Y aquí de la misma forma también vamos a colocar aquí bar, color 4. Y este vamos a colocar bar, color 1. Bien, vamos más abajo, vamos bien si tenemos más colores. Entonces, a ver, aquí también podemos cambiar. Aquí, bar, color 1. Luego aquí también podemos colocar bar y colocar el color 4. Y prácticamente sería todo eso es lo que habíamos reemplazado ya de los colores. Ahora, si guardamos cambios, podemos observar en nuestro navegador que, bueno, tenemos las mismas apariencias, ¿no? Simplemente esto para qué nos sirve. Nos sirve, por ejemplo, si en algún momento yo decido tal vez que mi cliente me dice, no quiero el color, este color azul. Entonces quiero tal vez otro color que sea, por ejemplo, rojo. Entonces puedo colocar en vez de eso, red. Y por ejemplo, control S. Y se va a ir guardando los cambios. Y por ejemplo, fíjense que ya de manera automática se cambió a color rojo, ¿no? Todos los títulos o todos los estilos que hemos tenido a través de ese color se han ido cambiando. Entonces de esa manera nosotros podemos ir obviamente utilizando en este caso estas variables de CSS. Entonces, pero para este caso vamos a nuevamente tener lo que es el código de color que habíamos tenido ya para este proyecto. Entonces control S y podemos observar que nuevamente tenemos ya el color que habíamos definido en nuestro proyecto. Bien, entonces espero que se haya comprendido esta clase, ya que habíamos realizado todas las modificaciones ya tanto responsivas como también cambios de estilo en nuestro proyecto. Y a un posterior video vamos a realizar lo que es la interacción ya, por ejemplo, realizando en primera instancia lo que es la interacción de nuestro menú ya responsivo. También aquí ya vamos a aplicar lo que son validaciones en nuestro formulario y también vamos a aplicar un cambio de fondo de color de nuestro proyecto. Entonces simplemente eso sería todo por esta clase y como recomendación siempre pónganlo en práctica y nos vemos hasta la siguiente clase.